paz y discernimiento sobre ti y tu hogar. Respóndeme una cosa aquí en los comentarios, con sinceridad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos cristianos siguen atrapados en la pobreza a pesar de servir a Dios fielmente? ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de orar, ayunar e ir a la iglesia, tu vida simplemente no avanza? Porque morí. Y lo que Jesús me mostró, lo cambió todo. No fue solo una visión, fue una confrontación. Él me lo reveló. Cómo la oscuridad se infiltró en las iglesias y plantó la pobreza como si fuera parte del Evangelio. Y lo más sorprendente es que muchas iglesias están alimentando este ciclo sin siquiera darse cuenta, o peor aún, sin saber exactamente lo que están haciendo. Esta no es una historia cualquiera, es una advertencia, una verdad que el enemigo no quiere que descubras. Si amas la palabra y estás cansado de vivir un evangelio que solo te agota, mira hasta el final. ¿Por qué? Lo que Jesús me dijo, tú también necesitas escucharlo. Desde que tengo memoria, he escuchado lo mismo en la iglesia. Dios prueba a los elegidos con sufrimiento. Y lo creí con todo mi corazón. Pensaba que vivir con poco, experimentar las dificultades y aguantar el dolor en silencio era señal de santidad. Así que, cuando la vida empezó a ponerse difícil, no lo cuestioné. Simplemente agaché la cabeza y seguí adelante. Ayuné días enteros. Recé al amanecer. Hice todo bien. Incluso cuando no tenía nada para comer en casa, me puse mi mejor vestido y fui a servir en el servicio como si todo estuviera bien. Porque así me lo habían enseñado. Me dijeron que cuanto más sufriera, más se abrirían los cielos. Pero no fue así. Mi vida era una serie de facturas vencidas, tristeza silenciosa y esperanzas postergadas. Mi sueldo no alcanzaba ni para lo básico. Justo cuando creía que me sobraría algo a fin de mes, surgía un nuevo problema. Una llanta pinchada, un hijo enfermo, el alquiler atrasado. Y me callaba. Pensaba que era normal, que así era. Pero el tiempo pasó y esa carga se acumuló. Vi a gente que no tenía una vida con Dios prosperando, viajando, viviendo bien. Y allí estaba yo, firme, fiel, agotada. Pero nadie lo veía, porque los creyentes no se quejan, los creyentes confían, los creyentes callan. Y yo callé. Hasta el día en que ya no pude más. Todo comenzó con un ayuno de 21 días organizado por la iglesia. Lo seguí, incluso con el cuerpo débil y el corazón roto. Necesitaba un milagro. Algo tenía que suceder. Ese último día me arrastré hasta el servicio. Me senté atrás, cerré los ojos y canté como si fuera la última vez. Y así fue. En medio del servicio me invadió un extraño mareo. Intenté disimularlo, apoyándome en el banco, pero mis piernas cedieron. El mundo se oscureció. Un apagón. Lo último que oí fue a alguien gritando mi nombre. Después de eso, se hizo el silencio. Un silencio que lo cambió todo. Pensé que me había desmayado, pero no. Estaba de pie, mirándome a mí mismo, tendido en el suelo de la iglesia. Era como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo. Vi gente corriendo, rezando, llorando a mi alrededor, e incluso en medio de ese caos sentí paz. Una paz tan profunda, tan diferente a cualquier otra que hubiera experimentado, que mi primer pensamiento fue: ¿así que esto es todo? ¿Estoy muerto? Pero no tenía miedo, al contrario. Sentí alivio. Todo el peso que había cargado durante años parecía haberse evaporado. Por primera vez en mi vida me sentí ligero, libre. Poco a poco, una fuerza suave me jaló. No caminé, no volé, simplemente floté. Las voces e imágenes de la iglesia se desvanecieron, y todo se llenó de una luz viva, indolora, envolvente. Y pensé, me voy a casa, porque así se sentía, como si regresara al lugar de donde venía. Pero lo que me esperaba en esa luz era mucho más que paz. Era la verdad. Una verdad que desafiaría todo lo que había creído toda mi vida. Y fue allí, en medio de esa luz,
que Él apareció. Él, Jesús, pero no el Jesús de las fotos, no el de los sermones. Él era el verdadero, vivo, real, con ojos que lo veían todo y aún me amaban. Cuando caí en ese servicio, mi espíritu abandonó mi cuerpo, y lo primero que sentí fue alivio. No miedo, no confusión, solo una ligereza tan grande que me hizo llorar en silencio. Fue como si todo el dolor, el cansancio, la vergüenza e incluso la culpa se hubieran disuelto. Floté sobre mi propio cuerpo y vi todo sucediendo a la vez. Las hermanas corriendo, el pastor orando, los jóvenes intentando pedir ayuda. Pero sentí como si nada de eso me sujetara ya. Me arrastraba una fuerza invisible. Y todo lo que conocía, todas las reglas, todos los miedos, se desvanecían. Por primera vez en años, no sentí ningún peso sobre mí. Mientras me llevaban, una luz comenzó a envolverme. Era vívida, intensa, pero no me dolía la vista. Al contrario, me atraía, me invitaba, y entonces Él apareció. No con palabras, sino con su presencia. Supe que era Jesús. No necesitaba explicación. Me miró como nadie me había mirado jamás. Era como si Él leyera cada parte de mi corazón. Y aún así, Él me amaba. Sin condenación, sin vergüenza, sin presión, solo amor. Y fue en este amor que Él comenzó a mostrarme. Me mostró la iglesia desde dentro, pero no como aparecía, sino como era a los ojos del cielo. Y eso me destrozó por dentro. Vi un templo hermoso por fuera, pero oscuro por dentro. La gente alababa, pero sin luz en sus almas. Bailaban en el altar, pero sus pies estaban encadenados. Y cuando le pregunté a Jesús qué estaba pasando, dijo: «Mi presencia se ha ido, pero siguen con el espectáculo». Eso me destrozó por dentro, porque amaba esa iglesia. Allí lo di todo, pero a los ojos de Dios era solo una obra de teatro, una representación donde todos memorizaron el papel, pero olvidaron al autor de la vida. Y lo más triste es que nadie se dio cuenta de que la gloria se había ido, porque se acostumbraron a vivir sin ella. Jesús me llevó también a otras iglesias, y la escena era similar. Luces, escenarios, estructuras gigantescas, pero sin sustancia. Vi gente orando, pero era como si sus oraciones tocaran el techo y cayeran al suelo. Los demonios caminaban entre las bancas como si estuvieran en casa, y muchos de los líderes estaban tan cegados por el poder, el dinero y la vanidad, que ya ni siquiera sabían qué era el Espíritu Santo. Vi multitudes hambrientas de Dios recibiendo mensajes superficiales, versículos sacados de contexto, y un evangelio que prometía bendiciones, pero nunca mencionaba el arrepentimiento. Era como vender el reino sin mostrar la cruz. Fue entonces cuando Jesús me mostró a una mujer. Estaba arrodillada en un rincón de la iglesia, llorando, con la Biblia abierta y rasgada. Era yo. Pero también había miles de otras mujeres, personas que aún tenían sed, personas que aún buscaban con sinceridad. Y el Señor dijo: «Todavía tengo un pueblo que me ama, pero se alimentan de migajas». Me hizo sentir el dolor que Él siente, un clamor profundo, un gemido del cielo, porque muchos de sus hijos estaban siendo engañados, dentro de la casa que lleva su nombre. Y fue en ese momento que entendí: esto no era solo una experiencia, era una vocación. Jesús me dijo: «Vuelve, dime qué viste. No tengas miedo, porque muchos oran, ayunan y se sacrifican, pero siguen viviendo bajo una maldición, porque están atrapados en estructuras que ya no me permiten estar». Y así empezó todo. No fue una visión bonita, no fue un paseo por el cielo, fue una confrontación y una orden. Vuelve y habla, grita si es necesario, porque el tiempo se acaba, y quien siga alimentándose del engaño, perecerá. En ese momento el cielo se cerró, y fui arrojado hacia atrás. Cuando abrí los ojos, estaba acostado en una camilla de hospital. Tenía un tubo en la nariz, agujas en los brazos y un dolor sordo en el pecho. Pensé que era un sueño.
pero las imágenes seguían vívidas en mi interior. Las palabras de Jesús resonaban como un trueno. Intenté levantarme, pero apenas podía mover los dedos. Una enfermera entró y me anunció que había sufrido un paro cardíaco. Exactamente 9 minutos muerto. 9 minutos en los que me arrancaron el alma del cuerpo y me confrontaron con el verdadero estado de la iglesia. Y el mío también. Porque en ese hospital no solo me dolía el corazón, era mi alma, porque ahora lo sabía. Y saberlo duele. Después de unos días, regresé a casa, pero nada era igual. Mirarme al espejo era difícil. Sentía que había envejecido 100 años por dentro. Cargaba con una conciencia que nunca antes había existido, y también con una responsabilidad. El Espíritu Santo comenzó a despertarme temprano por la mañana. Me mostró pasajes que había pasado por alto y que ahora parecían vívidos. Isaías 58 me atravesó como una espada. ¿No es este el ayuno que escogí? Desatar las ligaduras de la maldad. Lloré. Lloraba porque me di cuenta de que lo que Jesús me mostró estaba en las Escrituras desde el principio. Pero leo con los ojos de quien solo obedece mandamientos humanos. Poco a poco comencé a cuestionar, no a Dios, sino todo lo que me habían enseñado sobre Él. ¿Por qué tanto énfasis en la renuncia, pero ninguna instrucción sobre la libertad? ¿Por qué me decían que ser pobre era más santo? ¿Por qué ocultaban que Jesús no predicaba el sufrimiento, sino la vida en abundancia? Empecé a recordar los sermones que había escuchado durante años, todos con el mismo tono. Aguanta, un día llegará el cielo. Pero nadie dijo que el reino comienza aquí, que ya hay una herencia disponible en esta tierra, que la pobreza nunca ha sido sinónimo de santidad. Y eso, la mayoría de las veces, es consecuencia de manipulaciones y mentiras disfrazadas de doctrina. Regresé a los servicios con una perspectiva diferente. Empecé a notar los patrones, las interminables peticiones de ofrendas, las campañas de sacrificios, la jerga ensayada, la promesa de milagros a cambio de dinero. Y lo más aterrador, la gente no lo veía. No se daba cuenta. Igual que yo tampoco, porque el sistema estaba diseñado para parecer espiritual. Pero es una prisión. Se usa el nombre de Dios, pero el trono pertenece al hombre. El altar se convirtió en un escenario, y la gente en el público. Jesús me mostró todo esto, y ahora lo veía con claridad, con dolor, pero con claridad. Y ya no había manera de fingir que no veíamos. Fue durante este tiempo que comencé a escribir. Anoté todo lo que Él me mostraba, como un diario profético, y allí el Espíritu comenzó a mostrarme algo aún más profundo, vínculo espiritual entre la pobreza y el control religioso. Iglesias que mantienen a la gente dependiente, debilitada, siempre al borde de un milagro, pero sin experimentarlo nunca, porque así es más fácil manipular, más fácil pedirlo, más fácil dominar. Y Jesús dijo, los falsos profetas no solo roban dinero, roban el destino de mis hijos. Temblé, porque era cierto, porque a mí mismo me habían robado durante años, y ahora ya no podía permitirlo. Un día, arrodillado en mi habitación, pregunté, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres que haga con todo esto? Y la respuesta llegó como un susurro, pero me quemó por dentro. Dime, cuéntamelo todo, porque muchos mueren en silencio como tú, pero si escuchan, serán libres. Y entonces comprendí que mi testimonio no era mío. Era la clave para liberar a otros, y si me callara sería cómplice. Me costaba aceptar que durante años había llamado a lo que en realidad era cautiverio una prueba de fe. Empecé a recordar cada servicio donde había escuchado que la pobreza era parte del plan de Dios. Cada campaña donde me habían dicho que diera todo, incluso lo que no tenía, como si eso comprara un milagro. Cada vez que me habían humillado por pedir ayuda, pero me habían exaltado por sufrir en silencio. Y entonces comprendí, había un patrón, un ciclo espiritual de miseria, culpa y silencio, implantado con una forma de doctrina, pero sin raíz en el verdadero evangelio.
La pobreza en la que vivíamos no era resultado del reino. Era el resultado de un sistema que necesitaba mantener a la gente en necesidad para seguir funcionando. Jesús me reveló que hay una estrategia oscura detrás de esto. Y esta fue una de las partes más dolorosas de comprender. Los demonios se infiltraron en los sistemas religiosos, operando no a través del escándalo, sino con sutileza. Influían en los líderes, distorsionaban la palabra, creaban teologías que esclavizaban, y todo esto en nombre de Dios. Lo vi en la visión, lo vi con mis propios ojos, y lo que más me asustó fue cómo la gente parecía no darse cuenta. Estaban tan acostumbrados al sufrimiento que lo consideraban hermoso, tan acostumbrados a la carencia que se sentían indignos de tener, tan condicionados a dar sin cosechar que cuando alguien prosperaba lo llamaban mundano. Había un espíritu de escasez recorriendo los pasillos de la iglesia y nadie lo veía. Un demonio que se alimentaba de la mentalidad de servidumbre e inferioridad. Y cada vez que un creyente decía, no tengo, pero amén, se hacía más fuerte. Jesús me dijo, ese no es el lenguaje del reino. No hay pobreza en el cielo. En el reino no hay escasez. La pobreza no es mi herencia, es una prisión disfrazada de fe. Y eso lo cambió todo. Porque comencé a ver que toda mi vida se había caracterizado por la carencia. Falta de amor propio, falta de rumbo, falta de esperanza. Y a todo eso le llamé fidelidad. Lo más cruel de todo esto es que existe una promesa de abundancia, paz y libertad, pero ha sido borrada de los púlpitos. En su lugar, han puesto campañas interminables, votos costosos y discursos que glorifican el sufrimiento. Me enseñaron a ayunar hasta enfermar, pero nunca a descansar en Dios. Me enseñaron a clamar, pero no a escuchar. Me enseñaron a obedecer, pero no a discernir. Y así me convertí en una oveja sin pastor, guiada por hombres, pero lejos del verdadero pastor. Y ahora, al regresar de una experiencia de muerte, vi claramente cuán pequeño me habían mantenido en nombre de la obediencia. En la visión, Jesús me mostró una canasta llena de semillas, y dijo, cada una de estas es una promesa que no germinó porque la mentira la ahogó. Lloré, porque vi mi vida allí. Vi promesas que había abandonado, sueños que había archivado, llamamientos que nunca me había atrevido a tocar. Todo sepultado bajo el miedo a equivocarme, el miedo a desobedecer, el miedo a alejarme de la guía del pastor. Y entonces comprendí. La pobreza que Jesús denunciaba no era solo financiera, era espiritual. Fue una esterilidad impuesta que mantuvo a miles de hijos de Dios caminando en círculos. Me desperté en mitad de la noche y escribí una frase que nunca olvidé. La pobreza no es una prueba, es una prisión, y quien se beneficia de ella no es Dios. Sentí que se me quitaba un peso de encima, porque por fin entendí que el cielo no necesita verme miserable para amarme, que el reino no necesita verme quebrantado para usarme, y que el evangelio de la cruz no es el evangelio del dolor eterno. La cruz fue dolor, para que yo pudiera tener vida, vida en abundancia, vida con dignidad, con propósito, con identidad, y eso me liberó. Una noche asistí a un servicio especial, un propósito de restitución. El líder dijo que Dios restauraría todo en 7 días, pero solo a quienes se acercaran al altar con la semilla de la honra. Eran $1000. Vi a gente pobre y desesperada llorando mientras renunciaban a lo que tenían. Una mujer a mi lado dijo, «Es el dinero de mi alquiler, pero Dios me recompensará». Lo miré y me ardió el pecho, porque he pasado por eso. He sido esa mujer. He renunciado a lo que no tenía. Me han acosado con palabras dulces que esconden sistemas crueles. Y ese día, el Espíritu me dijo claramente, «Esto no es fe. Es extorsión en nombre de la promesa». Regresé a casa con el corazón apesadumbrado. Pasé la madrugada orando y escribiendo. Y Jesús me mostró algo que nunca había comprendido.
la mayoría de las promesas que se hacen desde los púlpitos modernos están condicionados al dinero, no al arrepentimiento. Vi claramente cómo la bendición se convirtió en moneda de cambio, y más aún, cómo la palabra fue secuestrada, manipulada, adaptada para mantener a la gente atrapada, porque es más fácil controlar a quienes temen perder la promesa, a quienes temen desobedecer al ungido, y así muchos callan, muchos se someten, y el reino, que se suponía era libertad, se convirtió en cautiverio con una dirección y un número de CNPJ. Lo cierto es que detrás de muchos altares hay un sistema financiero disfrazado de espiritualidad. Líderes que construyen imperios con el sudor de la fe ajena. Y el pueblo sigue esperando un milagro que nunca llega. Porque la atención siempre está puesta en el futuro. Siempre dentro de 7 días, al final de la campaña, cuando demuestres tu fidelidad. Pero nadie habla de obediencia práctica, de vida sencilla, de amor al prójimo, de perdón que restaura, de integridad que da frutos. Porque eso no da ganancias. Lo que sí da ganancias es el dolor que se renueva cada domingo. Dios me confrontó. Durante años, defendí a los líderes sin examinar sus frutos. Repetí frases que hoy me avergüenzan. No toquen al ungido, dije al ver cómo se cometían abusos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?, pregunté, incluso al ver cómo se destruían vidas. Y Jesús me preguntó, ¿crees que me quedo callado ante esto? Guardé silencio. Y entonces comprendí, el silencio de la iglesia es el escudo contra los lobos. Y mientras la gente no vea esto, seguirán devorándose, pensando que están siendo moldeados. Comencé a estudiar la Biblia de nuevo, pero ahora con la mirada clara, sin los filtros de la tradición, y encontré a un Jesús completamente diferente. Un Jesús que se enfurece contra los cambistas en el templo, que denuncia a los hipócritas, que libera a los pobres, que confronta al sistema. Y me di cuenta de que la iglesia primitiva era sencilla, generosa y llena de vida. Todo en contraste con lo que veo hoy. El Espíritu me mostró que el modelo actual es inflado, pero genial, grande, pero vacío, llamativo, pero sin presencia, y me destrozó por dentro, porque había dado mi vida por este sistema, y casi me mata el alma. Esa mañana escribí otra frase en mi diario. El altar donde no se puede decir la verdad ya no es un altar, es un trono de hombres. Y ahí decidí que mi vida ya no podía seguir como estaba, que si volvía a vivir como antes, mi muerte habría sido en vano, y que si Dios me daba una segunda oportunidad, era para denunciar lo que tantos temen decir, porque el miedo paraliza, pero la verdad te libera. Y ahora lo sabía, ya no estaba solo, y ya no necesitaba la aprobación humana para decir lo que Jesús ya había gritado en mi espíritu. Después de la visión, mi mente comenzó a conectar puntos que antes parecían inconexos. Empecé a ver con claridad cómo el enemigo ya no necesita cerrar iglesias. Solo necesita que funcionen sin el espíritu. Necesita que estén llenas de actividad, pero sin transformación. Necesitan sonido, luz, movimiento, pero ninguna presencia. Y lo más impactante es que esto ya está sucediendo. Servicios abarrotados, pero corazones fríos. Sermones hermosos, pero sin unción. Gente buscando palabras, pero sin conocer la palabra. Y el plan del infierno es simple: que canten, siempre y cuando no despierten. Recordé cuando yo mismo formaba parte de esta maquinaria. Trabajaba entre bastidores en la iglesia. Organizaba eventos. Dirigía horarios de oración. Era líder de célula. Lo hacía todo, menos reunirme con Dios en secreto. Mi agenda estaba llena, pero mi alma estaba vacía. Y yo pensaba que esto era normal. Pensaba que la espiritualidad era sinónimo de estar ocupado. Que ser fuerte significaba soportarlo todo en silencio. Que ser utilizado significaba servir hasta enfermar. Y cuanto más cansado estaba, más me aplaudían. Como si el agotamiento fuera un trofeo espiritual. Como si el agotamiento demostrara mi fidelidad. Jesús me mostró,
en espíritu, una iglesia que funcionaba como una máquina. Los engranajes giraban sin parar. Las personas eran utilizadas como piezas. Algunas se rompieron. Otras fueron descartadas. Pero el espectáculo no podía detenerse. Y entonces me dijo, este no es mi cuerpo. Es un sistema. Lloré, porque durante años había luchado por mantener este sistema en marcha. Nunca lo cuestioné, nunca me detuve, nunca descansé. Y ahora lo vi con claridad. El enemigo no necesita quitar la Biblia del altar, solo necesita convencer a la gente de no practicarla. La visión continuó. Vi demonios infiltrándose en reuniones estratégicas, sugiriendo discursos. Vi reuniones de liderazgo donde se mencionaba al Espíritu Santo, pero nunca se le escuchaba. Vi oraciones que parecían discursos y alabanzas que solo conmovían, pero no liberaban. Vi iglesias tan preocupadas por la opinión pública que se olvidaron de la aprobación del cielo. Y Jesús me dijo, Elena, donde el hombre es el centro, yo no permanezco. Esa frase me destrozó, porque a menudo me encontraba centralizándolo todo, confiando en los aplausos, midiendo el éxito por el número de asientos ocupados. Yo era parte del problema. Después de la visión, comencé a ver todo a mi alrededor de otra manera. Personas que antes admiraba ahora me inquietaban. Sermones que antes me conmovían ahora sonaban vacíos. Canciones que antes me hacían llorar ahora parecían una actuación. Y comencé a orar pidiendo discernimiento. Fue entonces cuando el Señor me mostró algo aún más serio. La mayoría de las iglesias de más rápido crecimiento hoy en día no están acercando a nadie a la cruz. Ofrecen alivio, no arrepentimiento. Intercambian el evangelio por motivación. Y la gente aplaude. Esa noche escribí, la iglesia moderna produce seguidores de la iglesia, no discípulos de Cristo. Y eso quedó grabado en mi espíritu, porque la misión nunca fue llenar asientos, sino transformar vidas. Nunca fue construir escenarios, sino formar servidores. Nunca fue entretener multitudes, sino preparar novias. Desperté con una certeza. Si la iglesia no regresa al arrepentimiento, al secretismo, a la sencillez, seguirá creciendo de forma lateral, pero se hundirá espiritualmente. Y si nadie alza la voz, muchos seguirán muriendo creyéndose salvos. Empecé a notar un patrón. Cuanto más ligero era el mensaje, más crecía la iglesia. Cuanto menos hablaban de la cruz, más asientos se llenaban. Cuanto más evitaban en el púlpito palabras como pecado, arrepentimiento, renunciación, más crecían los aplausos. Y esto me asustó, porque recordé que Jesús dijo, «El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga». Pero en los púlpitos de hoy, la cruz se ha convertido en un adorno, y la fe se convirtió en una especie de autoayuda religiosa. Permanecí en silencio durante días, simplemente observando. Vi a líderes predicando más sobre sueños que sobre santidad. Vi conferencias abarrotadas con temas como «Desbloquea tu mente, la clave de la victoria», 7 pasos hacia la prosperidad, pero ninguna sobre el ayuno, el quebrantamiento ni el miedo. Vi a jóvenes buscando activación profética sin haber leído jamás los evangelios. Vi a predicadores usando versículos como lemas, fuera de contexto, para justificar cualquier cosa. Y todo esto me hizo preguntarme, ¿dónde está el evangelio de Jesús? ¿Dónde está la sencillez de la verdad? Fue en ese momento que el Espíritu me mostró algo impactante. Mientras oraba, tuve una visión. Vi a una multitud entrando a una iglesia. Todos sonreían. Y al fondo, un letrero. Bienvenidos a una nueva vida. Pero al mirar con atención, me di cuenta de que la puerta era ancha y que al final no había cielo, sino un abismo. La gente no lo sabía. Estaban convencidos de que estaban salvos. Y el Señor me dijo, «El problema no es la ausencia de fe, es la presencia de un falso evangelio que alimenta el ego e ignora la cruz». Lloré durante horas, porque vi a queridos amigos siendo engañados. Vi a familiares dedicados a ministerios que predican más sobre la autoestima que sobre la santidad.
Vi a personas que aman a Dios, pero que fueron seducidas por mensajes edulcorados, diseñados para evitar la confrontación. Y entendí, no todos los lugares que dicen Jesús están predicando el Evangelio de Jesús, porque el verdadero Evangelio no solo da palmaditas en la cabeza, limpia, sana, pero primero confronta, rompe, exige transformación, y por eso muchos lo rechazan. Comencé a buscar comunión con personas sedientas de la verdad. Empecé a escuchar a predicadores antiguos que hablaban con admiración. Leí libros de mártires. Repasé la historia de la iglesia perseguida. Y descubrí algo impactante. Los cristianos que más se asemejan a Cristo hoy están ocultos. No tienen escenario, no tienen micrófono, pero tienen presencia. Y comencé a comprender que quizás lo que vemos bajo los reflectores no es la iglesia fiel. Quizás la verdadera novia esté en los hogares, en los desiertos, en las personas anónimas que rezan mientras el mundo duerme. Escribí otra frase en mi cuaderno. El evangelio que no confronta el pecado, consuela al diablo. Es difícil, lo sé, pero eso es lo que me dijo el Señor. Y ahora, después de mi experiencia de vida o muerte, ya no puedo callarme, porque quienes aman advierten. Quienes han visto, hablan. Quienes han sido salvos, claman para que otros no se pierdan. Y sé que muchos me rechazarán por decir estas cosas, pero prefiero ser rechazado por los hombres que ser aprobado por un sistema que ya ha perdido la presencia de Dios. Después de mi experiencia, el Señor comenzó a enseñarme algo que nunca antes había escuchado desde un púlpito. Me mostró que la pobreza espiritual, emocional e incluso financiera no era solo una consecuencia del pecado, sino una estrategia de opresión ideada por la oscuridad. Peor aún, a menudo se autoriza dentro de las propias iglesias. Sí, sé que esto impacta, pero fue Jesús quien me lo reveló. La falta, el miedo a pedir, el discurso de que el sufrimiento es sinónimo de santidad. Todo esto se ha utilizado como instrumento de control y encarcelamiento. En oración, el Espíritu me llevó a recordar cuántas veces me enseñaron que el dinero es del mundo, que desear una vida digna era avaricia, que planificar era falta de fe, y, como consecuencia, acepté la escasez como una virtud. Vi a hermanos y hermanas donando todo lo que tenían a campañas y luego regresando a casa sin saber cómo pagar el alquiler. Vi a líderes enseñando que cuanto más sufres, más santo te vuelves. Pero cuando observaba sus vidas, era una realidad diferente, y el Señor me dijo, eso no es humildad, eso es manipulación. También vi cómo muchas iglesias mantienen a la gente demasiado ocupada para prosperar, demasiado ocupada para estudiar, para crecer, para planificar. La iglesia se convirtió en el centro de todo, excepto del desarrollo de la gente. Y a cualquiera que intentara desviarse de este patrón se le llamaba rebelde, carnal. Y entonces entendí, el sistema religioso se beneficia de un pueblo pobre, dependiente y culpable, un pueblo que no cuestiona, que se deja vencer por todo, que acepta cualquier cosa porque cree que es el camino angosto. Pero no era el camino angosto, era el camino de la ceguera. Jesús me recordó sus palabras, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y entonces me preguntó, ¿por qué te conformaste con menos? Y no supe qué responder, porque la verdad es que nunca había experimentado tanta abundancia, ni en espíritu, ni en alma, ni en cuerpo. Y no era porque Él no la quisiera, era porque estaba atrapado en una teología de la escasez, en una religiosidad que glorifica la miseria y condena el progreso, una teología donde ser pobre es espiritual y ser libre es herejía. Y fue entonces cuando comprendí por qué tantos cristianos viven atrapados en ciclos de escasez. No es por falta de fe, no es porque Dios lo quiera así. Es porque el sistema los ha convencido de que la prosperidad es pecado, que ganar es orgullo, que estudiar, emprender, soñar es carnalidad. Mientras tanto, los propios líderes construyen imperios, viven en la comodidad y usan versículos fuera de contexto
para mantener a la gente en el mismo lugar. Esto no es el Evangelio. Esto es manipulación. Esto es control. Y por eso tantos cristianos viven exhaustos, devotos y destrozados. Después de esa revelación, escribí en mi cuaderno: la religión me enseñó a sobrevivir. Jesús me llamó a vivir, y eso lo cambió todo, porque ya no quiero una vida de resistencia. Quiero una vida plena. Quiero vivir lo que Él prometió. Y quiero decirles esto a todos los que están atrapados en este engaño. Dios no los llamó a mendigar bendiciones, los llamó a ser hijos. Y los hijos tienen una herencia. Los hijos tienen acceso. Los hijos viven en pacto, no en desesperación. El enemigo puede incluso sembrar escasez en las iglesias, pero el Espíritu Santo vino a erradicar esto. Durante años confundí la pobreza con la espiritualidad. Pensaba que orar mientras lloraba por no poder pagar las cuentas era prueba de fe. Pensaba que andar con agujeros en los zapatos era señal de humildad. Y el Señor me preguntó esa mañana: ¿quién te dijo que me complazco en tu sufrimiento? Y no supe qué responder, porque siempre había oído que Dios moldea a través del dolor, que se revela en el desierto. Pero nadie me enseñó que también es Padre, y que un verdadero Padre se regocija cuando su Hijo está bien, sano y en paz. La miseria no glorifica el cielo, la liberación sí. Fue entonces cuando lo vi claramente. Hay una pobreza espiritual disfrazada de reverencia a personas que se humillan ante Dios, pero nunca se alzan con autoridad. Personas que claman por milagros, pero no son conmovidas por la dirección. Iglesias llenas de intercesores exhaustos, pero sin frutos visibles de transformación. Y entendí, hay una falsa gloria alimentada por el sufrimiento. La idea de que cuanto más quebrantado estás, más santo eres. Pero Jesús no murió en la cruz para oprimirnos. Murió para levantarnos, para restaurarnos, para darnos vida, y vida en abundancia. El problema es que muchos se han acostumbrado a orar por liberación, pero se sienten culpables cuando empiezan a mejorar. Parece que prosperar es traicionar la cruz, que sonreír es olvidar el dolor, que vivir bien es abandonar la fe, y esto es una prisión invisible, un ciclo de autosabotaje espiritual. El enemigo usa el nombre de Dios para mantener a la gente bajo la culpa, bajo la carga, bajo la condenación, y todo parece espiritual. Pero el fruto es lo opuesto a la vida de Jesús. No hay paz, ni alegría, ni justicia. Solo hay miedo, deudas y frustración. Y la Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. El Señor me recordó un versículo que había ignorado durante años. El obrero es digno de su salario. Y me impactó. Crecí pensando que ser explotado era normal, que trabajar para la iglesia sin paga era un honor, que no cobrar era señal de dedicación. Pero entendí que esto también puede ser abuso, manipulación espiritual disfrazada de servicio al reino. ¿Cuántos músicos, voluntarios, líderes se están destruyendo emocionalmente en nombre de un llamado que no siempre vino de Dios? Dios no te llama a matarte por un sistema, te llama a vivir con Él. A partir de esta revelación, mi oración cambió. Dejé de pedir solo provisión. Empecé a pedir comprensión, discernimiento, guía, porque ya no quería limosnas espirituales. Quería alinearme con el cielo. Quería saber dónde me estaba colocando por fe y dónde me estaba sujetando la manipulación. Y la respuesta llegó. Deja la posición de víctima. Toma tu lugar como hija. Y en ese momento comprendí que a menudo oramos por milagros, pero Dios quiere enseñarnos a romper ese ciclo. Él no quiere verte mendigando pan todos los días. Él quiere llevarte a una tierra que emana leche y miel. Escribí en mi cuaderno: la fe que solo resiste, se enferma. La fe que avanza, transforma. Y eso fue lo que me dio el Espíritu Santo en esa experiencia entre la vida y la muerte. Me hizo ver dónde se esconde el enemigo, cómo la oscuridad siembra escasez, culpa, agotamiento, todo bajo la apariencia de piedad. Pero la verdad nos libera, y hoy lo sé.
Jesús quiere liberar a la iglesia de este ciclo de pobreza disfrazado de fe. Y me ordenó decir esto sin miedo, sin filtro y con valentía, porque el tiempo de despertar ha pasado. Después de la visión, comencé a recordar cada servicio donde me enseñaron que cuanto más daba, más me amaría Dios. Me hicieron creer que si daba hasta el último centavo, el cielo se abriría. Pero la verdad es que el cielo ya estaba abierto, solo que la manipulación espiritual me mantuvo bajo un techo falso. La fe se convirtió en moneda de cambio, bendiciones, un intercambio, y yo, una fuente inagotable de sacrificio. Y el Señor me habló: nunca te pedí esto. Lo que Él quiere es obediencia, no regateos. Es una entrega sincera, no una explotación emocional disfrazada de altar. ¿Cuántas veces he escuchado: demuestra tu fe con un sacrificio? Y ahí estaba yo, vendiendo lo que tenía, atrasándome en mis pagos, dando con culpa. Porque decían que quienes no daban de verdad eran desagradecidos. Pero vi a hermanos y hermanas sin comida, donando refrigeradores. Hermanas viudas entregando pensiones. Jóvenes que cobraban su alquiler para apoyar las campañas de líderes que decían escuchar a Dios, pero vivían como reyes. Eso ya no era el Evangelio, era un negocio. Y el Espíritu me mostró: esta pobreza se cultiva como una herramienta de control. Y quien no sigue el juego es rechazado, desacreditado, aislado. Empecé a comprender por qué tantas iglesias parecen prósperas, pero sus miembros viven en la ruina. El sistema está diseñado para esto. Es como una tierra donde solo crece lo que beneficia a los de arriba. La gente se mantiene ocupada, cansada y llena de miedo, porque los creyentes cansados no cuestionan. Los creyentes endeudados no piensan en el propósito. Los creyentes con miedo dan más. Y lo peor, creen que todo esto es la voluntad de Dios, que es la espina en la carne, que es la prueba de la fe. Pero lo que el cielo me reveló fue claro. Se está predicando un evangelio que no vino de Cristo. Jesús me recordó a la viuda que dio 2 monedas. No elogió su ofrenda porque lo había dado todo. La elogió porque dio con sinceridad, sin ostentación, sin atención, sin presión. Pero hoy lo que veo es lo contrario. Las ofrendas se han convertido en un espectáculo. El altar se ha convertido en una pasarela. Y la gente siguen pobres, emocionalmente destrozadas, espiritualmente hambrientas, y muchos se alejan de Dios pensando que es injusto. Pero Dios nunca fue el problema. El problema es el sistema construido en su nombre, un sistema que distorsiona, oprime, consume, pero no transforma. Esa mañana escribí otra frase en mi cuaderno. Dios no te pidió que murieras por el altar, Él ya murió por ti. Este se convirtió en mi clamor interior, mi liberación, porque entendí que no necesitaba destruirme para demostrar mi fidelidad. La fidelidad no se trata de cuánto sufres, sino de cuánto permaneces en la verdad. Y la verdad es que a Dios le importan tus cuentas, tu descanso, tu salud, tu dignidad. No es espiritual idealizar la miseria. Es espiritual romper con las mentiras y buscar la plena voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. A partir de esta verdad, mi fe cambió, mi relación con Dios floreció, porque finalmente entendí que no está mal querer crecer, no es pecado querer vivir con dignidad. El pecado reside en usar el nombre de Dios para empequeñecer a la gente. Jesús vino a liberarnos de esto, y hoy digo con autoridad: si estás atrapado en este sistema, sal. Dios no te castigará por buscar la verdad. Él te acogerá, Él te restaurará, Él te mostrará que hay una vida abundante más allá de la culpa. Y no estás solo. Él está llamando a su pueblo a salir de la esclavitud. Después de la visión, permanecí en silencio durante días. Ya no podía asistir a los servicios como antes. Entraba y sentía la pesadez del ambiente. Ya no era reverencia, era miedo. Miedo a equivocarme, miedo a fracasar, miedo a ser olvidado por Dios.
Era como si toda mi devoción estuviera condicionada a una actuación. Si lloraba lo suficiente, Dios me escucharía. Si permanecía en silencio, se retiraría. Pero cuando Jesús me mostró la verdad, comprendí. La prisión más cruel no es la física, sino la espiritual. Y muchas de ellas están dentro de las iglesias. La esclavitud del desempeño cristiano me enfermaba. Empecé a culparme por sonreír, por descansar, por decir no. Pensaba que estar cansado era señal de espiritualidad, que vivir en constante lucha era normal. Pero Dios nunca me llamó a vivir exhausto. La palabra dice: «Vengan a mí todos los que están cansados, y yo les haré descansar». Pero las iglesias a las que asistía decían lo contrario. Trabaja más, ayuna más, da más. Y cuando finalmente me derrumbé, decían que ahí era donde Dios me quería. Como si el sufrimiento fuera el único camino. Pero Dios quiere obediencia, no martirio. Lo más doloroso fue darme cuenta de que la culpa que sentía no venía del cielo. Fue sembrada allí mismo, de púlpito en púlpito. Me dijeron que cuestionar era rebelión, que pedir explicaciones era falta de fe. Y así comencé a anularme, a tragarme el dolor, a aceptar el abuso espiritual en nombre de una fidelidad ciega. Y muchos a mi alrededor hicieron lo mismo. Pero en la visión Jesús me dijo: «No fui yo quien te llamó a servir con dolor». Y eso me hirió profundamente, porque me di cuenta de que mi mayor prisión tenía un barniz de espiritualidad, pero era el control. El dolor que sentí no era la persecución del enemigo, era el peso de un yugo que los hombres habían impuesto sobre mí. Y allí, entre la vida y la muerte, Jesús me liberó. Me mostró que ser creyente no es aceptar ningún yugo, sino tomar el suyo, que es ligero. Me enseñó que la santidad no se trata de sacrificio continuo sin descanso. Se trata de relación, intimidad y paz. Y que una iglesia que no lleva a la gente al descanso, sino al agotamiento, no lleva a la gente a Cristo, sino al cansancio, al colapso, a la desesperación. Y esto necesita ser expuesto, con valentía, con amor, pero con verdad. Escribí en mi diario: «El Evangelio no es una carga, es un alivio». Y lo repito a diario, porque sigo liberándome. Sigo luchando con la culpa persistente, sigo intentando merecer el amor de Dios. Pero ahora, recuerdo, Él me amó cuando aún era pecadora. Cuánto más ahora que soy hija. Y si sientes este peso, este dolor, este miedo, recuerda que no viene de Dios. Él no necesita que te destruyas para demostrar su fidelidad. Él ya lo hizo todo. Ya pagó por todo. Y quiere verte libre, completo, restaurado. Si has llegado hasta aquí y has sentido este mismo peso, oro para que esta verdad te llegue. Que tengas la fuerza para liberarte de la culpa, el miedo y el sistema. Que entiendas que Jesús vino a liberarte, incluso de las falsas ideas que te han enseñado sobre Él. Y si aún tienes preguntas, pregúntale, porque Él responde. Y lo que me dijo esa mañana, Él puede repetirte: «Eres mi hija, y no me regocijo en tu cansancio». Una iglesia que aprisiona no representa el corazón de Cristo, pero la verdad siempre te hará libre. Tras mi regreso de la experiencia, muchas cosas cambiaron. No solo a mi alrededor, sino también en mi interior. Ya no podía escuchar un sermón sin discernir qué provenía de Dios y qué era manipulación. Empecé a ver con claridad dónde antes había caminado con los ojos cerrados. Y no fue fácil. Perdí amigos, me llamaron rebelde, decían que era espiritualmente fría, pero por primera vez estaba viva, despierta y en paz, porque cuando Jesús nos libera, lo primero que cae son las máscaras, y lo último que regresa es el miedo. Conocí a hermanos y hermanas que también habían pasado por esto, personas heridas, agotadas, traumatizadas por la fe institucionalizada, y me di cuenta de que no era un caso aislado, era una multitud. Una generación entera marcada por promesas incumplidas, por cargas que Dios nunca impuso,
por líderes que usaron su nombre para dominar, no para servir. Y todos tenían algo en común, la sensación de que estaban equivocados al pensar. Pero el Espíritu me lo confirmó. Cuestionar no es pecado. La ceguera voluntaria sí lo es. Y de ahí nació en mí un nuevo propósito: hablar, contar, despertar. Abrí la Biblia de nuevo con una perspectiva renovada. Y todo tenía más sentido. Jesús siempre confrontó el sistema religioso de su tiempo. Siempre caminó con los rechazados. Siempre luchó contra la comercialización de la fe. Volcó las mesas de quienes vendían en el templo. Denunció a quienes amaban los mejores lugares. Llamó hipócritas a quienes oprimían en nombre de la ley. Y pregunto, ¿por qué pensamos que sería diferente hoy? ¿Por qué creemos que guardaría silencio ante lo que vemos en los altares? El mismo Jesús que liberó a los cautivos, lo sigue haciendo ahora. Y si Él me liberó, también puede liberarte. No digo que abandones la fe. Al contrario, digo que abandones las mentiras, que regreses al Evangelio puro, sencillo y verdadero, el que sana, el que consuela, el que transforma, no el que explota, no el que divide, no el que encarcela, porque la cruz no se construyó para financiar imperios, se construyó para reconciliarnos con el Padre. Y si hoy dudas de todo lo que has experimentado en la fe, ora, pídele al Señor, porque Él habla. Y cuando Él habla, todo cambia. Él no te llamó a ser siervo de los hombres, sino hijo de Dios. Hoy hablo con autoridad porque he sido liberado, no porque sea mejor, sino porque la verdad me ha alcanzado. Y la verdad es una persona, Jesús. Él me enseñó que la pobreza que muchos enfrentan no es solo financiera, sino espiritual, emocional y el resultado de mentiras repetidas en su nombre. Y que hay iglesias que se alimentan de esta escasez. Pero la voz de Cristo se alza en medio del caos. Y quienes escuchan, no se arrepienten. Si has escuchado este mensaje hasta el final, es porque Él también te llama. Y a quien el Hijo libere, será verdaderamente libre. Esta es mi historia, este es mi testimonio. Y si sientes que esta palabra te ha hablado, compártela, envíasela a alguien. Escribe aquí en los comentarios: escuché la verdad. Porque cuantas más personas la escuchen, más cadenas se romperán. El Evangelio de Jesús no necesita ser minimizado, es suficiente. Y Él sigue salvando, sanando y liberando. Y hoy te invita a romper con la religiosidad y regresar a su presencia. Regresa al abrazo del Padre, regresa a casa, porque la verdad siempre te esperará allí. Déjalo aquí en los comentarios. ¿Crees que la pobreza es la voluntad de Dios? Quiero saber de ti, porque lo que he visto en el otro lado de la vida me ha hecho darme cuenta de que la mayoría de nosotros estamos viviendo un evangelio distorsionado y necesitamos hablar de ello.